Existe un momento que casi nadie nota. No ocurre cuando llegan los mensajes llenos de emoción, ni cuando aparecen los cumplidos, ni siquiera durante la primera cita perfecta. Ocurre mucho antes, en esos pequeños detalles que parecen insignificantes. Una respuesta que tarda un poco más de lo normal. Un silencio inesperado. Una opinión que desafía lo que la otra persona esperaba escuchar. Es ahí donde, con frecuencia, comienza algo que muchas personas jamás alcanzan a comprender. La mayoría cree que una mujer se enamora simplemente porque siente una fuerte atracción. Sin embargo, desde la psicología de las relaciones, la atracción inicial y el enamoramiento profundo no son exactamente lo mismo. La atracción puede aparecer en cuestión de segundos. El enamoramiento, en cambio, suele construirse poco a poco, mientras la mente intenta responder una pregunta mucho más importante. ¿Esta persona representa seguridad, confianza y estabilidad emocional, o solo despierta emoción momentánea? Es común escuchar que el amor simplemente sucede. Pero cuando observamos cómo se desarrollan muchas relaciones, aparece un patrón interesante. Antes de abrir completamente su mundo emocional, muchas mujeres, de manera consciente o completamente inconsciente, observan ciertas reacciones. No porque estén manipulando a alguien. No porque sigan un manual secreto. Sino porque el cerebro humano necesita reducir la incertidumbre antes de asumir un riesgo emocional importante. Después de todo, enamorarse implica vulnerabilidad. Significa confiar en alguien que todavía podría decepcionarte. Significa compartir partes de tu vida que normalmente permanecen protegidas. Y cuando las emociones empiezan a crecer, también crece el miedo a salir lastimado. Por eso, muchas veces, lo que parece una situación casual termina convirtiéndose en una especie de prueba emocional. No una prueba escolar donde existe una respuesta correcta, sino una oportunidad para descubrir cómo reacciona la otra persona cuando las cosas dejan de ser perfectas. Imagina una escena muy común. Dos personas llevan varias semanas conociéndose. Todo parece avanzar bien. Las conversaciones son interesantes. Existe química. Ambos disfrutan pasar tiempo juntos. De pronto, ella cancela un plan porque surgió un problema familiar o simplemente porque tuvo un día complicado en el trabajo. Algunas personas reaccionan con comprensión. Otras inmediatamente interpretan el cambio como rechazo. Empiezan las preguntas. ¿Ya no quieres verme? Seguro estás saliendo con alguien más. Si realmente te importara, encontrarías tiempo. En cuestión de minutos, una situación cotidiana se transforma en una discusión innecesaria. Lo curioso es que, muchas veces, el problema nunca fue la cancelación. El verdadero punto de observación fue la reacción. Porque cuando alguien responde desde la desesperación, transmite algo que pocas veces dice con palabras. Depende emocionalmente de la respuesta inmediata del otro para sentirse tranquilo. Y esa sensación puede generar inseguridad. La inteligencia emocional no consiste en ocultar lo que uno siente. Consiste en poder regular las emociones antes de actuar impulsivamente. Es precisamente en esos momentos donde muchas personas comienzan a diferenciar entre alguien atractivo y alguien emocionalmente estable. La estabilidad suele ser mucho más difícil de encontrar. Y también mucho más valiosa. Existe otra situación igual de frecuente. Durante una conversación, ella expresa una opinión distinta. Tal vez sobre política. Sobre trabajo. Sobre relaciones. O simplemente sobre una película. No necesariamente espera que ambos piensen igual. Lo que muchas veces observa es otra cosa. ¿La otra persona escucha? Pregunta. ¿Intenta comprender? ¿O convierte inmediatamente la diferencia en una batalla para demostrar quién tiene razón? Desde la psicología social sabemos que la capacidad para tolerar perspectivas diferentes suele estar relacionada con mayor madurez emocional. Cuando alguien necesita ganar cada discusión, transmite una necesidad constante de validación. Cuando alguien puede defender sus ideas sin atacar las del otro, transmite seguridad. Y la seguridad suele generar tranquilidad. No porque sea perfecta, sino porque reduce el conflicto innecesario. Muchas mujeres valoran profundamente esa sensación. Porque una relación saludable rara vez depende de pensar exactamente igual.
Depende mucho más de cómo se manejan las diferencias. Hay un detalle todavía más interesante. Las conversaciones incómodas. En algún momento aparecen. Puede ser sobre relaciones pasadas. Sobre dinero. Sobre expectativas. Sobre miedo al compromiso. Sobre errores personales. Y es justamente ahí donde muchas veces surge otra observación silenciosa. ¿La persona evade cualquier tema incómodo? ¿Se pone completamente a la defensiva? ¿O puede hablar con honestidad sin sentir que toda conversación representa un ataque? Las investigaciones sobre confianza muestran que la vulnerabilidad compartida fortalece los vínculos cuando existe un entorno emocional seguro. Pero para llegar a ese punto, ambos necesitan demostrar que pueden sostener conversaciones difíciles sin destruir la conexión. Imagina que durante una cena ella pregunta algo sencillo. ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido en una relación? Algunos responden culpando completamente a sus exparejas. Otros dicen que jamás hicieron nada mal. Y unos pocos reconocen sus errores con tranquilidad. No para sentirse culpables, sino porque aprendieron de ellos. La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente comunica muchísimo. Aceptar errores demuestra capacidad de autorreflexión. Negarlos constantemente suele reflejar dificultad para asumir responsabilidad. Y pocas características resultan tan importantes para construir confianza como la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca. A medida que una conexión avanza, aparece otro fenómeno fascinante. Los pequeños límites. Quizá ella diga que necesita una tarde para estar sola. Que ese fin de semana quiere visitar a su familia. Que hoy simplemente está cansada. En ese instante muchas personas sienten ansiedad. Confunden espacio personal con desinterés. Pero ambas cosas son completamente distintas. Toda relación sana necesita cercanía. Y también necesita espacio. Cuando una persona respeta ambos aspectos, transmite confianza. Cuando intenta controlar constantemente la disponibilidad del otro, transmite miedo. Y el miedo sostenido suele desgastar cualquier relación. Desde la teoría del apego sabemos que las personas con mayor seguridad emocional entienden que la distancia temporal no destruye automáticamente el vínculo. Confían en la consistencia. No únicamente en la presencia inmediata. Por eso, en ocasiones, el verdadero atractivo no aparece cuando alguien demuestra cuánto necesita al otro. Aparece cuando demuestra que puede disfrutar la relación sin intentar controlar cada momento de ella. Curiosamente, muchas personas creen que el romanticismo consiste en estar disponibles las 24 horas. Pero la realidad cotidiana muestra algo diferente. Las relaciones más fuertes suelen construirse entre dos personas que también conservan una identidad propia. Cada quien mantiene intereses, amistades, metas, proyectos. Y precisamente eso hace que el tiempo compartido tenga aún más valor. Porque no nace de la obligación. Nace de la elección. Existe otra observación que pasa completamente desapercibida para la mayoría. ¿Cómo trata a alguien a quienes no necesita impresionar? Es fácil mostrarse amable durante una primera cita. Es mucho más revelador observar cómo trata al mesero, al conductor, a un desconocido que cometió un pequeño error, a un familiar con quien no siempre está de acuerdo. La forma en que una persona maneja esas situaciones suele ofrecer pistas mucho más confiables sobre su carácter que cualquier discurso preparado. Porque el comportamiento cotidiano rara vez puede sostener una actuación permanente. Con el tiempo, las máscaras comienzan a caer. Y aparecen los hábitos reales. Es precisamente ahí donde muchas mujeres empiezan a hacerse una pregunta silenciosa. ¿Cómo sería convivir con esta persona cuando desaparezca la emoción inicial? Porque la emoción cambia. La rutina llega. Los problemas aparecen. Y lo que sostiene una relación durante años no suele ser la intensidad del comienzo, sino la calidad de la convivencia diaria. Por eso resulta tan importante comprender que muchas de estas situaciones nunca fueron exámenes diseñados para hacer fallar a alguien. Son simplemente momentos donde el comportamiento revela aspectos que las palabras jamás podrían demostrar. Al final, una promesa puede sonar perfecta.
Pero una reacción espontánea suele contar una historia mucho más honesta. Y quizá esa sea una de las verdades más interesantes sobre las relaciones humanas. Las personas no solo escuchan lo que dices. También observan cuidadosamente quién eres cuando dejas de intentar impresionar. Con el paso del tiempo, esas pequeñas escenas cotidianas terminan construyendo una imagen mucho más poderosa que cualquier declaración romántica. Porque el enamoramiento profundo rara vez depende de un solo momento espectacular. Con frecuencia nace de cientos de momentos aparentemente insignificantes que, poco a poco, responden una misma pregunta: ¿puedo sentirme emocionalmente segura con esta persona? Y cuando esa respuesta comienza a ser un sí, la conexión deja de depender únicamente de la emoción y empieza a convertirse en confianza. Esa transición, silenciosa e invisible para casi todos, es una de las bases más sólidas sobre las que suelen construirse las relaciones que perduran. Conclusión. Quizá el mayor error sea creer que estas situaciones existen para poner a prueba el valor de alguien. En realidad, revelan algo mucho más importante: cómo reaccionamos cuando nadie nos ha dicho exactamente qué hacer. Ahí aparece nuestra paciencia, nuestra empatía, nuestra capacidad para escuchar, para respetar límites y para asumir responsabilidades. Muchas mujeres, al igual que muchos hombres, buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre antes de entregar el corazón. No buscan perfección. Buscan consistencia. No esperan respuestas impecables. Esperan autenticidad. Y esa autenticidad se descubre menos en las palabras que en las acciones repetidas a lo largo del tiempo. Al final, las relaciones más fuertes no nacen de impresionar constantemente a la otra persona. Nacen cuando ambos dejan de actuar y comienzan a mostrarse tal como son, con sus fortalezas, sus errores y su disposición para crecer juntos. Porque el verdadero enamoramiento no ocurre cuando alguien demuestra que puede conquistar a cualquiera, sino cuando demuestra que puede convertirse en un lugar donde el otro se siente comprendido, respetado y emocionalmente seguro. Y esa clase de confianza siempre vale mucho más que cualquier intento de parecer perfecto.